No se le Buenos escucha. días. Bueno, muy buenos días nuevamente para todos, para los que han llegado. Recuerden que mi nombre es Carmen Estela Guerrero y los estoy acompañando en este cursito de Fundamento de Mercado de Valores. Igualmente recordemos que el curso inició el pasado 18 de noviembre y que termina el próximo 13 de diciembre, pero que ustedes tienen plazo para subir las secciones, las actividades, las evidencias hasta el 10 de diciembre, ¿cierto? E igualmente les recuerdo que el certificado para quienes se certifican estará disponible entre 20 o 30 días hábiles después de haber terminado el curso. Y también tenemos que tener en cuenta que el SENA esto sale a vacaciones de fin de año, ¿cierto? Los encargados y regresan hasta el 16 de enero. No sé si hay personal pues que queda en esa época. No sé si el de certificaciones quede. Entonces, dependiendo de ello, va a ser el certificado. ¿Listo? En la plataforma, entonces les recomiendo estar mirando después del primer 2 de enero, ¿listo? 2 de enero del 2025, sí, acabó el año. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes que tengan. ¿Ninguna? ¿No tenemos dudas, no tenemos inquietudes? Bueno, entonces vamos a empezar a compartir nuestro tema. Estamos en el tema de bonos, mercado, acciones, ¿cierto? ¿Qué inquietud se les ha presentado? ¿Qué duda? Es un tema que pues uno no lo está viendo todos los días, ¿cierto? Bueno, estamos viendo la pantalla. Vamos a mirar, recuerden que siempre que vamos a iniciar una actividad, siempre vamos a mirar nuestra guía, ¿cierto? Porque es la que nos da el derrotero de qué es lo que tenemos que hacer en esta actividad como tal. Entonces, la guía número 3 de Fundamentos Básicos del Mercado de Valores nos trae entonces en esta actividad, estamos mirando todo lo que tiene que ver con los bonos, ¿cierto? ¿Qué es un bono para ustedes? Cuéntenme qué han leído sobre los bonos. ¿Qué leyeron? Voy a quitar la cámara para que sea más. Cuénteme, ¿no leyeron nada de bonos? No están viendo en mi pantalla. Os oigo. ¿Están viendo mi pantalla? No. Sí, señora. Bueno, pero ya se fue aquí otra vez. Un momento le doy entrada a unos compañeros.
y estamos con bonos, ¿cierto? Entonces nos dice, los bonos devuelven el monto total del capital invertido. ¿Qué son los bonos cuando nosotros compramos bonos? Entonces, cuando compramos acciones, estamos comprando parte del patrimonio de una empresa. Así sea que tengamos una acción, estamos comprando una milésima de las partes del patrimonio de esa empresa, ¿cierto? Cuando estamos comprando bonos, es como cuando usted compra un bono y esa empresa le va a dar a usted una rentabilidad. Entonces, en las acciones entro a ser parte de la empresa y a tener parte del patrimonio. En los bonos, yo entrego mi dinero, me dan un documento que se llama bono, ¿cierto? Y recibo unos rendimientos, unos intereses, unos dividendos, ¿cierto? Recibo por ese bono y luego en el transcurso del tiempo, de acuerdo al plazo, recordemos que una de las características de las inversiones en valores, un momento, por favor, un momento. Bueno, entonces, los bonos me dejan un rendimiento, ¿cierto? Y no pierdo nada. Recordemos que una de las características también cuando nosotros estamos con la parte y queremos trabajar en el mercado de valores, lo primero que todos miramos, considero, empresas o personas naturales, es el rendimiento, es el rendimiento que son los intereses que voy a ganar, el plazo en el cual puedo tener ese dinero invertido y sobre todo el riesgo. Y cuando hablamos del riesgo, es el riesgo a perder el capital que yo invierto, ¿cierto? Si tenemos 1.000.000, entonces invierto 1.000.000, pero yo no quiero perder ese 1.000.000 de pesos. Si yo invierto es precisamente para ganar algo, ¿cierto? Para obtener una rentabilidad. Entonces, una de las características es analizar el riesgo que se tiene dependiendo del producto, del servicio o dependiendo también de a quién le estamos entregando ese dinero, ¿cierto? En los bonos no hay casi riesgo de perder el capital que usted invierte. Es decir, es como parecido al CDT. En el CDT usted coloca 1.000.000 y recibe 1.000.000 más unos intereses, que como el riesgo es mínimo, pues los intereses también van a ser menores y la utilidad va a ser menor a la de un capital, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en las acciones usted gana de acuerdo a cómo gane la empresa, pero también tiene el riesgo alto de perder lo invertido. En el bono no, porque usted compra es como un documento y ese documento le registra a usted unos intereses, pero cuando vence el plazo y usted rescinde esos bonos, ¿cierto? Es decir, los cobra, dice, ya no voy a tener la plata más. Entonces, usted recibe los intereses y recibe el capital, ¿cierto? Entonces, el riesgo es menor al riesgo de una acción en el sentido de perder el capital. Preguntas. Igualmente los intereses, por ejemplo, suben de acuerdo al mercado, ¿no? Dependiendo del mercado de de esa empresa
que está esto ofertando, que ha ofertado y que usted compró los bonos, pues dependiendo de eso, va a ser esto también la rentabilidad que usted va a obtener. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Maestro, una pregunta. Entonces, ¿qué Dígame. diferencia hay entre, qué diferencia hay entre un bono y un CDT? No me queda muy claro. A ver, un bono usted compra un documento como un pagaré, por decirlo así. Es un documento, haga de cuenta que es un pagaré que le da derecho a usted a reclamar el valor de ese bono que usted invirtió en un determinado tiempo, ¿cierto? Se llaman bonos. ¿Por qué? Por la rentabilidad que tiene dentro de la empresa. Esa rentabilidad puede variar de acuerdo al mercado de la misma empresa en donde usted compra el bono. Solo le da derecho a eso. Un CDT, el CDT solo lo puede adquirir usted en una entidad financiera y usted compra igual un CDT y obtiene una renta, ¿cierto? Es decir, el bono lo puede comprar, diga usted, hablemos de una empresa Nestlé, por decir algo, ¿cierto? El CDT con una entidad financiera son los únicos autorizados en este momento para que esto pueda recibir, captar dinero en forma de CDT, ¿cierto? Usted lleva su plata, le dan un documento que se identifica como CDT y le dan a usted una rentabilidad. Por ejemplo, estamos en época de Navidad, ¿cierto? Y varias empresas, usted puede ir y comprar un bono, ¿cierto? Para un regalo. Dice un bono por 100.000 pesos. Algunas tienen como característica que no pueden vender bonos menos de 200.000 pesos o de 100.000 pesos. Usted va y compra el bono, ¿cierto? Lo coloca en su sobrecito y se lo entrega a la persona que se lo va a regalar. Y ese bono le da derecho a la persona a ir a reclamar el valor de la mercancía por el valor que usted le dé el bono, ¿cierto? Esa es una característica en este sentido que estamos que para regalos y eso. En el sentido de inversión, yo tengo un documento. Digamos que es como estilo pagaré. Todos conocemos cómo es el estilo de pagaré, donde yo, fulanito de otal, comprando tal cosa, ¿cierto? Para la época cuando se sacan los créditos y yo me comprometo a pagar. En el bono, la empresa X, Y, Z emite bonos, sobre todo, por ejemplo, a nivel Estado. El Estado emite bonos del Tesoro. En alguna época, hace años, el Estado cuando empezó, bueno, unos bonos que se dieron de solidaridad, cuando hacíamos la declaración de renta, teníamos obligatoriamente un porcentaje, era para bonos del Estado, ¿cierto? Por ejemplo, para los que venden el café en esta época también tenemos bonos cafeteros en en las ciudades o municipios donde hay comité de cafeteros, también venden bonos. Y ese bono entonces es tomar usted una partecita de lo que le van a pagar, ¿cierto? Le dicen a usted, bueno, vamos a pagarle las cargas hoy, va a comprar un bono cafetero, el bono cafetero mínimo es de 1.000.000 de pesos y ese 1.000.000 de pesos durante tanto tiempo, el plazo, ¿cierto? Y le dan un documento, una tarjeta. Algunos dan una tarjetica, otros dan un documento con todas las características, ¿cierto? Y lógicamente cada empresa pues tiene sus normas internas, ¿cierto? Y al cabo del año, cuando se vence el tiempo en que usted lo compró a 3, a 6 o a 12 meses, la persona reclama. Y entonces, por ejemplo, aquí yo estoy ubicada en el municipio del Socorro y tenemos comité de cafeteros. Y acá los cafeteros reclaman esos bonos en insumos.
sea, ellos no reclaman la plata y los intereses, sino que reclaman en insumos. Y eso les garantiza a ellos tener prioridad en insumos, por ejemplo, cuando hay escasez, ¿sí? El documento depende de la empresa, qué documento vaya a dar, lógicamente teniendo en cuenta la normatividad que tiene que llevar el nombre, que tiene que llevar esto, el NI, ¿cierto? Las características o las normas para poder redimir ese bono y por qué concepto es. ¿Listo? Por ejemplo, cuando era con el Estado también le entregaba a uno, era una tarjetica y uno sabía que tenía ese bono. Y el bono que sacó el Estado hace muchos años, lo sacó a 5 años, es decir, no era un año ni a 2, ni yo como persona decía lo quiero a un año, no, ese bono era especial a 5 años. Entonces, dependiendo de qué tipo de bono es, se va a tomar en cuenta, ¿cierto? Los del Estado, si son a largo tiempo. ¿Listo? El CDT es que yo lo puedo redimir en cualquier momento, puedo tener unas tasas fijas o unas tasas variables, ¿cierto? Y es con entidades financieras. También, al igual que el CDT y los bonos, son una renta fija variable, los intereses son mínimos y el riesgo también es mínimo porque tanto en el CDT como en el bono usted no pierde el capital invertido. ¿Qué otra inquietud tenemos? Bueno, volvemos a nuestro material. Preguntas, inquietudes. Bueno, en esta actividad tenemos una sesión de evaluación que es el cuestionario de mercados, un foro temático de invertir en bonos, ¿cierto? ¿Qué es invertir en bonos? ¿Para qué sirve? Como inversión puede ser los bonos una característica o una opción, o solamente la opción será esto, CDTs y comprar acciones. Entonces, existen o encontramos en este estudio que existen varias opciones para invertir, ¿cierto? Y que no solo esa opción de invertir se da en grandes cantidades. A veces nosotros pensamos o las empresas, que si no hay inversión, que si no se invierten millones, no podemos invertir. Hemos visto que podemos invertir desde 500,000 pesos. En las cooperativas financieras les reciben a uno CDT desde 200,000 pesos. Acá, por ejemplo, en el pueblo, nos reciben de 200,000 en adelante intereses. Si hay cuenta de junior, también les reciben de un menor valor intereses desde 100,000 pesos. Pueden ir comprando CDT desde 100,000 pesos en los juniors, ¿sí? O sea, para niños. Y para ya personas adultas, entonces hay CDT de 200,000 pesos con una tasa mínima. También cabe resaltar que la tasa de interés también va de acuerdo al dinero que usted invierte. Es decir, si usted invierte 1,000,000 de pesos, los intereses, el porcentaje de intereses o la tasa de interés puede ser del 1,2, por decir algo, ¿cierto? Y si usted invierte 5 millones, la tasa de interés puede ser del 1,6, o sea, un mayor valor. Entre más dinero usted invierta, mayor es la tasa de interés que usted va a ganar, ¿cierto? Y que el CDT
lo puede redimir en cualquier momento, independiente de que de pronto pues los intereses sean menores, pero usted lo puede redimir. El CDT también lo puede endosar. ¿Qué es endosar? Firmarlo y pasárselo a otra persona. Esto lo puede comercializar, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted tiene 10, 20 millones en CDTs y necesita, le salió un negocio, como dicen muchas empresas, me salió un negocio y necesito redimir los CDTs que la empresa tiene, ¿cierto? Si no es posible redimirlos porque tiene muy poquito tiempo, porque para redimir un CDT como mínimo debe tenerlo determinado tiempo. Algunos bancos dicen que después de un mes, otros bancos dicen que después de 2 meses. Eso sí son las pautas y las normas internas que tenga el banco como tal, la entidad financiera. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo puedo endosar, yo lo puedo transferir, yo lo puedo negociar, ¿sí? Yo se lo puedo endosar a otra persona, le digo, necesito el dinero y tengo un CDT, se lo puedo endosar, ¿cierto? Si la persona no lo necesita, no necesita el dinero, pues puede recibirlo como prenda y no pasa nada. ¿Listo? Igual el bono también se puede endosar, menos las acciones. Las acciones sí hay que colocarlas en venta. Antonio, ¿necesita preguntar algo? ¿Iba a preguntar algo? No, Ah, bueno, listo. Preguntas, inquietudes. Eso, yo le escribía a su interno hace como 3, 4 días sobre para que me habilitara el primer examen. Y yo saqué 67 y no me alcanza, pero no me respondió. ¿No lo he habilitado? Bueno, recuérdeme ahora a ver, porque yo estuve habilitando a unos. Germán Salas, listo, yo recuerdo. Es que para acordarse de todo sí es, me toca es, y el problema es que cuando reviso el WhatsApp, después ya no me queda la anotación. Entonces, pero sí yo estuve habilitando unos cuantos. Ah, bueno, listo, listo. La verdad no he entrado a la plataforma porque he estado trabajando ocupado y no he verificado. Ah, ya. Sí. Entonces, cuando la Pero, revise, me avisa, ¿listo? bueno, sí, señora. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, sí, porque yo le habilité a varios. Bueno, vamos a mirar nuestro material entonces. ¿Listo? ¿Qué otra inquietud tenemos? Bueno, estamos mirando mi pantalla, ¿cierto? Es el programa de ustedes es uno de los que más didácticos está. Bueno, Sí, ya señora. Ahí vimos está ya aprovechando. nuestra pantalla, las actividades a realizar son el foro temático que tienen y una evaluación, ¿cierto? De los contenidos que vamos a trabajar o que se están trabajando, los bonos, la rentabilidad de los bonos, que es rentabilidad, los rendimientos o los dividendos que una persona o empresa cuando invierte va a obtener, ¿cierto? Las operaciones que se pueden registrar en el mercado de bonos, pues generalmente las empresas, las que emiten bonos son el Estado, generalmente las que emiten bonos son las del Estado, muy pocas veces otras entidades emiten bonos precisamente porque
la rentabilidad de los bonos sí es mayor a la rentabilidad de un CDT y es mayor a la rentabilidad de una acción, ¿cierto? Igual los entidades financieras, cuando se trata del mercado de financieros, también algunas entidades financieras también emiten bonos en algunas oportunidades. Hoy por hoy están es con las fiducias que trabajan el dinero, administran el dinero de las empresas o de las personas naturales como tal, ¿cierto? ¿Qué debemos tener en cuenta? Sea en cual sea la inversión que nosotros vayamos a hacer, sea en acciones, sea en bonos, sea en CDT u otra inversión que nos ofrezcan, por ejemplo, cuando estamos trabajando, que hacen esas como pirámides de ahorro, ¿cierto? Lo que debemos hacer es tratar por todos los medios de la normatividad que exista para no correr un riesgo muy alto de perder el capital, ¿cierto? Bueno, invertir, es bueno rentar, pero es preferible rentar poco a rentar mucho. Claro está que algunos corremos riesgo, ¿cierto? Hay empresas que corren el riesgo, como hay empresas que en unas se invierte, en otras se gana y en otras no se gana, como dicen algunos. El que invierte plata, plata pierde, ¿cierto? El que invierte en ganado, ganado puede perder. El que invierte en tal, invierte y puede ganar. O sea, no siempre se va a ganar y siempre tenemos que tener esa característica del riesgo en nosotros. Si no corremos el riesgo, pues tampoco vamos a invertir nunca. Entonces, las empresas, pues algunas empresas son un poco más cuidadosas, así como nosotros las personas, algunas somos más cuidadosas en ese sentido, preferimos no invertir para no arriesgar, ¿cierto? Como otros dicen, el que no arriesga no pierde nada, ¿cierto? Y tampoco va a ganar. Entonces, desde ese punto de vista, miramos nosotros como la inversión. Preguntas, inquietudes. Yo creí que estaba entrando alguien. ¿Ninguna? Una de nuestras características es determinar la inversión de bonos y acciones como opciones de inversión bajo normatividad vigente y la política institucional. Eso estaba hablando. Siempre que ustedes vayan a invertir, miren la norma interna que tiene la empresa. Como dicen algunos, lean la letra pequeñita, ¿cierto? Porque en la letra pequeñita puede ir algo que ustedes omitan y que les puede causar una pérdida. Entonces, siempre tomemos el tiempo para leer. Que sí pueden entrar. Cuéntenme. Instructora, una pregunta. Dígame. Digamos, ok, un CDT uno sabe que lo consigue en cualquier entidad financiera, ¿cierto? Pero digamos, en el caso de los bonos, ¿cómo hace uno para conseguirlos? ¿Busca empresa por empresa o hay alguna página Busca qué donde... empresas están emitiendo bonos, qué empresas emiten bonos, ¿sí? Porque a veces comunican, ¿no? A veces no. Entonces, o sea, a veces las empresas le comunican a sus clientes internos como a algunos clientes externos.
¿sí? O sea, no necesariamente lo van a ofertar. Mientras que usted, por ejemplo, en un CDT sí sabe que lo emiten son las entidades financieras y se dirige a la entidad financiera a preguntar qué porcentajes de Sí. tarifas están emitiendo, puede comprar. ¿Cómo puede comprar usted, por ejemplo, los CDT, ¿cierto? Los bonos sí debe usted dirigirse o tener amistad, como dice el dicho, con alguien que trabaje en las bolsas de valores para usted saber qué empresas están emitiendo esos bonos, ¿sí? Y Ah, el ok. Estado también cuando saca bonos también lo dice, por ejemplo, Balcondes, el ICETEX también en alguna oportunidad también emitió bonos. Mm, Hay algunos sindicatos que también emiten bonos. Hay un banco pequeño de los últimos que han creado que emite también bonos. No me acuerdo en este momento, no recuerdo cómo se llama, pero es uno de los pequeños, unos creados nuevos que encuentra usted, pues no está como bancos grandes, sí son de los pequeños, ellos también emiten bonos en su momento. Oí que emitían, pero la verdad, la normatividad como tal no la he conocido, ¿sí? Y las otras son las entidades gubernamentales. Generalmente, las entidades gubernamentales son las que emiten esos bonos. Ah, mire acá. Sí, claro, Mm. las ONGs. Por ejemplo, acá nosotros, las entidades que emiten bonos, pero ya son como unos bonos de solidaridad, ¿cierto? Son los ancianatos. Nosotros tenemos acá dos y ellos emiten en temporadas, en ciertas épocas del año, emiten los bonos para hacer las mejoras, las adecuaciones que tengan que hacer a las instalaciones, para comprar activos, todo lo que es menaje y eso, y ellos están autorizados para emitir esos bonos, ¿sí? Son los dos ancianatos están aquí autorizados para hacerlos como empresa. Lo otro ya son empresas pequeñas que los emiten, pero es para regalos, que le dan a usted el derecho a recibir algo. Y la otra es el comité de cafeteros, que ellos sí, en el momento de las cargas, cuando venden las cargas y en el momento les ofrecen los bonos. Y esos bonos son redimibles en recursos, en insumos. ¿Sí? Preguntas, Instructora, señor. pero supongamos que, mm, digamos, yo quiero comprar bonos. Supongamos que una empresa privada va a emitir bonos, Sí, ¿cierto? Digamos que la empresa privada es, no sé, XYZ. Grupo Sura, ¿cierto? Ajá, sí. Entonces, para yo comprar ese bono de Grupo Sura, siempre lo tengo que hacer por la bolsa de valores. O yo puedo ir directamente a Grupo Sura a decirle, mire, yo quiero comprar bonos y los compro Ujú. directamente Usted en los esa puede empresa comprar, privada. la empresa los puede emitir y los puede vender, pero tiene que estar autorizados, ¿sí? No cualquier empresa puede vender bonos. Los que son bonos de regalo, las empresas los pueden vender, ¿cierto? Pero los que no son bonos de regalos, que son bonos de acciones, donde usted va a captar el dinero y usted va a tener el dinero para trabajarlo, recordemos nosotros que todo lo que son bonos, lo que son CDTs, lo que son acciones, ¿cierto? Venta de acciones y eso, las empresas los emiten ¿para qué? Para obtener liquidez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es plata que yo voy a tener
que voy a dar un rendimiento, sí, pero ¿cuándo? Dentro de un año. Es decir, yo le recibo a usted 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Yo soy la empresa X y voy a vender, llámese bonos, llámese acciones, ¿cierto? Incluso llámese CDTs en los bancos. Yo le recibo a usted esa plata, capté ese 1.000.000 de pesos, esos 5 millones, esos 50 millones que usted invirtió. ¿Cuándo le voy a responder yo a usted por esos 50 millones, por ese valor? De acuerdo al tiempo en el cual usted invirtió. Recordemos el plazo, puede ser a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses, a 24 meses, a 36 meses, ¿cierto? Entonces yo sé que usted me va a reclamar ese dinero en determinado tiempo, ¿cierto? Yo le voy a pagar unos intereses a usted cuando en aquel mes, cuando se vence su periodo, le voy a pagar los intereses, ¿cierto? Durante este tiempo, desde hoy hasta el tiempo en el cual usted recibe su plata, yo la voy a trabajar, yo la voy a colocar, es decir, la empresa como tal emite bonos, acciones, vende, ¿cierto? Para obtener una liquidez. Recordemos el caso palpable de nosotros aquí en Colombia que tuvimos más, fue Ecopetrol, ¿cierto? Cuando Ecopetrol tuvo la crisis de liquidez, él lo que hizo fue captar, vender acciones, ¿cierto? Le vendía acciones a ustedes de 100.000 pesos. Y luego pagaba, pero así salió de la iliquidez, ¿cierto? Comprometió en parte su patrimonio, sí lo comprometió, ¿cierto? Y después de un tiempo, entonces entregaba los intereses que en un principio fueron muy buenos, luego ya no se hizo como tan llamativo porque ya las acciones bajaron, ¿cierto? Y luego la misma empresa empezó a comprar esas acciones que había emitido, que había vendido, que había cedido, porque al cederla, pues estaba vendiendo parte de su patrimonio. Y al decir patrimonio, quiere decir que también estoy vendiendo parte de mi mandato, de mi voz, de mi voto, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros miramos. En un bono, usted compra el bono, esa es una gran diferencia, pero usted no participa en el capital de la empresa, no participa en el patrimonio de la empresa, simplemente la empresa lo emite, obtiene una liquidez de su parte, ¿cierto? Porque obtiene la plata y va a entregar un rendimiento, pero debe tener una normatividad. Recuerde que hace un momento les decía, cuando voy a comprar un bono de cualquier título o valor, yo debo mirar la normatividad, ¿cierto? No es que solamente la tenga que trabajar en la bolsa de valores, pero la empresa con la que yo compro sí debe estar autorizada. ¿Listo? Lo mismo en un almacén. Un almacén para emitir bonos debe pedir permiso ¿a quién? A la municipalidad como tal. Lo mismo cuando hacen una rifa, ¿cierto? Una empresa, usted inicia a hacer una rifa y usted debe pedir permiso al municipio, ¿sí? No es que usted saca rifas y usted no pide permiso al municipio. Bueno, aquellas rifas donde le vende a uno el amigo que un cartoncito, compra un cartoncito de 100 números y eso, pero ya es riesgo suyo, riesgos propios si usted lo compra o no lo compra, ¿cierto? Pero, por ejemplo, aquellas empresas que venden un carro, que rifan, perdón, un carro, que rifan una casa, un apartamento, ¿cierto? Pues esas son ya empresas grandes, ¿cierto? Ya están dedicadas a eso y ellos autorizan, piden la autorización al municipio. Por ejemplo, nosotros acá en el municipio, una empresa que saca para ayuda de ellos mismos y para ayuda de la compra de sus elementos, bomberos. Bomberos generalmente todos los años por esta época saca un bono, ¿cierto? Una rifa, perdón, una rifa, pero esa rifa está autorizada por municipio, autorizada por Saico y Asimpro para poderla hacer, ¿sí? O sea, debe tener una normatividad. ¿Estamos?
Que los bonos también deben reglamentarse bajo una norma. ¿Qué otra inquietud tenemos? Por ejemplo, en el 2021, el Estado tuvo unos bonos que fueron con el decreto 890, que eran unos bonos, esos bonos eran, no me acuerdo para qué sacó los bonos de, bueno, una clase de bonos que sacó el Estado. En este momento no me acuerdo, pero sí fue como en el 2021. Otros bonos que había sacado fue los que les estaba diciendo de bonos que fueron obligatorios para todas aquellas personas que hacían declaración de renta, personas naturales, fue como en el año 98 y eran bonos por 5 años. A los 5 años, las personas, los contribuyentes, podían redimir es cobrar ese dinero y los intereses fueron muy poquitos, fueron bajitos, pero se recuperaba la plata y usted la podía, esa la podía usted cambiar cuando presentaba su declaración de renta. Con esa plata se podía pagar el valor del impuesto de renta en aquel entonces, ¿sí? Tenemos que los bonos de deuda privada y los bonos de deuda pública. Generalmente los bonos son emitidos por entidades públicas. Las empresas privadas poco sacan bonos. La rentabilidad de los bonos es más alta, ¿cierto?, que la rentabilidad de un CDT. Entonces acá tenemos cuál es la tasa de interés que paga un bono funcional, igual que la de las cuentas de ahorro. No, efectivamente los bonos generan una rentabilidad permanente, una rentabilidad fija, ¿cierto? Y como toda inversión, así sea una acción, así sea un CDT, sea un bono, otra clase de inversiones, si usted rescinde o cobra o dice ya no voy a seguir con ese CDT, necesito la plata, pues la empresa le va a cobrar a usted una partecita por la administración durante ese tiempo, por la papelería, ¿cierto? Porque la empresa invierte también en la apertura, en la papelería, en el trabajo de la gente para ofrecerlo. Entonces ellos les dicen, listo, usted lo puede redimir en cualquier momento, directamente si quiere, pero debe pagar tanto por la administración, eso, o sea, le redime un poquito, le disminuye un poco. Y otra cosa es que usted lo endose. Y endosarlo es entregárselo a otra persona y que esa persona sí espere el tiempo el cual yo lo pacté. Recordemos siempre que una inversión es dejar usted el dinero que no necesita. El dinero que usted necesita dentro de un mes no lo puede tener. O a menos que usted diga, bueno, yo hoy lo voy a llevar, hoy 30 de noviembre voy a abrir un CDT, lo voy a abrir por un mes, el 30 de diciembre necesito la plata, usted lo puede ir a redimir porque el plazo que usted pactó fue de un mes, ¿cierto? Si usted pactó a 6 meses y lo quiere redimir en este momento, pues ahí sí le van a cobrar. Bueno, aquí tenemos una clase de bonos que cambian de acuerdo a las tasas. Las tasas que tenemos
Esto dependiendo de el crecimiento económico, dependiendo del sector también en el cual se encuentra, ¿cierto? Entonces son los intereses que se van a ganar. Recuerde que toda inversión está tasada, gana o pierde de acuerdo a la fluctuación económica que exista en el país, de acuerdo a la inflación. Recuerden que les decía la vez anterior, entre más circulante, entonces los intereses van a bajar porque hay mucho dinero. Cuando hay poco dinero circulante, los intereses, y resulta que los intereses suben para que la gente, para que las personas, para que las empresas no saquen sobre todo muchos créditos, ¿cierto? Cuando el interés está bajito, se sacan, se adquieren, por decirlo así, créditos porque está el interés llamativo, ¿cierto? Cuando el interés es alto, entonces uno dice, no, en esta época no puedo sacar intereses porque los intereses están muy altos, entonces hay poca economía, hay poca fluctuación circulante del dinero. Recordemos también que cuando hay circulante de dinero, los productos suben. Por ejemplo, nosotros acá, en este momento, en el municipio, en la ciudad en la que yo estoy, el café está con muy buena cosecha, ¿cierto? Como sabemos, a nivel Colombia, el café subió casi que en un 100% el valor de la carga a la del año inmediatamente anterior. Entonces eso quiere decir que hay bastante circulante porque se está vendiendo el café, ¿cierto? Y hay circulante. La economía del municipio está buena, por decirlo así, y al haber circulante, al haber dinero, el comercio se mueve más, y debido a que el comercio se mueve más, los productos también suben un poco de precio, ¿cierto? Entonces, el Estado trata a veces de frenar esa cuestión aumentando sus intereses para que no haya tanto dinero circulante porque no sirve, ¿sí? Pero también, por ejemplo, las empresas pueden pagar, el trabajo está mejor. En esta época es bastante porque acá, por ejemplo, todo el mundo se va a coger café. En esta época del año, en el municipio, en las cogidas de café, por ejemplo, en este municipio, me imagino yo que la situación se da en todos los municipios cafeteros, dependiendo de la cosecha. Esto no se encuentra gente para trabajar. ¿Por qué? Porque todos están cogiendo café. Depende de la destreza que tengan, pues van a coger bastante, y hay gente que se puede estar ganando 400, 500 mil pesos en el día, dependiendo de su destreza, porque depende también de las fincas en donde estén, ¿cierto? Entonces, se van a coger café. Generalmente, muchas personas van y hacen eso, ¿sí? Y hacen, pues, prácticamente durante la cosecha del café, ganan lo que se van a ganar en 3, 4 meses en otro trabajo. ¿Listo? El IPC, el índice de precios al consumidor, que es la tasa que nos fija para muchos aumentos, incluso para la DIAN fija la VR, las tasas de intereses, las tasas de sanciones y todo, se fijan de acuerdo a la VR, de acuerdo a la DTF, y se tiene en cuenta también para los salarios, el aumento de salarios, ¿cierto? Entonces, todo lo estamos mirando con base a inflación y toda la parte económica. Preguntas. Los que trabajan, hay un compañero que trabaja en bolsas. Cuénteme, ¿qué nos puede decir?
Bueno, acá nos están diciendo, el bono gana una rentabilidad de acuerdo a la empresa en la que lo haya emitido y gana como si usted tuviera su plata en una cuenta de ahorros. Cuando emite, definitivamente recibe su capital más sus intereses. Por eso se dice que el bono tiene un riesgo mínimo, ¿cierto? Un riesgo mínimo. Los CDTs tienen un riesgo mínimo. La fiducia depende de la administración del dinero, las acciones dependen de la administración del dinero, ¿cierto? Depende de cómo administren el dinero. Si la empresa pierde, recuerden que cuando usted compra acciones, compra capitales, compra patrimonio, y si la empresa decae, pues también sus acciones decaen, el valor de sus acciones. Inquietudes. Bueno, acá nos dicen, si las tasas del mercado suben, el precio de la inversión baja y con la rentabilidad. Pero si las tasas del mercado bajan, el precio de la inversión sube y por ende sucede lo mismo con la rentabilidad. Esto es lo que les explicaba hace un momento. Las tasas de cambio, las tasas de intereses, las maneja también ¿quién? El Banco de la República, ¿cierto? El Banco de la República es el que está el encargado, es la entidad que debe estar mirando, ¿cierto? La economía del país y las tasas son el Banco de la República el que las legisla, el que las regula, el que puede decir en este momento, de acuerdo al comportamiento de la economía del país, del precio per cápita, todo lo que llamamos, entonces esto son los intereses del momento, ¿sí? Es la forma en que pueden aumentar o pueden disminuir. No es que un banco pueda decir a partir de hoy los intereses van a estar al 2.5 porque el banco desea, no. Todo debe estar autorizado en este sentido por la Bolsa de Valores. Perdón, por el Banco de la República, ¿sí? Evidencia. ¿Tenemos alguna otra inquietud? Entonces, por favor, recuerden el cuestionario que tenemos. Muéstrenme. Voy a dejar de compartir un momentico y vamos a pasar al cuestionario. Exacto. Inquietudes, por favor, recuerden que tenemos hasta el 10 de diciembre para tener las evidencias. ¿Listo? Vamos a mirar el cuestionario. Por favor,
No olviden cuando estén haciendo las actividades colocarle enviar, que están dejando en borrador. Bueno, en esta evidencia, acá tenemos 3 evidencias, ¿no? Les recuerdo. Una que es el cuestionario de mercado de bonos, otro que es el foro temático, que gracias que en ese foro temático han participado varias personas, y la evidencia del cuadro comparativo de bonos. Dependiendo de los bonos, vamos buscando qué clases de bonos existen y un cuadro comparativo, ¿cierto? Entonces, las preguntas que tienen en este, a ver cuántas preguntas vienen. Voy a mostrarles es el final de la página. Lo que estamos hablando ahorita, que son los bonos. Recuerden mirar su material de formación y su material complementario, por favor, antes de iniciar. ¿Quién ya hizo esta actividad? ¿Ninguno? No sé. Lo que quiero ver es por qué la están dejando sin. Pues son 17. La evaluación sí está grande. 18 preguntas trae. ¿Listo? Al terminar, por favor, enviar todo y terminar. Si ustedes no le dan enviar, terminar se la toma como que no la presentaron. La otra actividad es el foro, que en el foro han participado bastantes. Y la otra actividad es el cuadro paralelo, ¿no? Entre los dos. ¿Listo? Sí, Bueno, señor. señores, por el día de hoy hemos terminado. Recuerden cualquier inquietud por el WhatsApp. ¿Listo? Porque ahora tengo otra sesión con otro grupo. Muchas gracias. ¿Inquietudes o dudas? No, señora. Muchas gracias. Bueno.